Desequilibrio informativo y censura. ¿Cómo impacta en la participación electoral en Venezuela? El desbalance informativo en Venezuela pone en riesgo la participación política, alertaron investigadores que presentaron un monitoreo informativo de los principales medios en Venezuela. Un monitoreo informativo de los noticieros de 3 de las televisoras privadas más importantes de Venezuela evidencia un desbalance de la cobertura noticiosa y expone que el ecosistema mediático continúa presentando características que amenazan la libertad de expresión, fundamental para la participación política. De acuerdo al monitoreo de la consultora Sala 58, de 3.910 notas relacionadas con la fuente política entre enero y septiembre de este año, en 3.225 prevaleció la cobertura al oficialismo, mientras que 685 se refirieron a sectores agrupados en la oposición. En el monitoreo a la cobertura noticiosa de los noticieros transmitidos por los canales Venevisión, Televen y Globovisión, la consultora tomó en cuenta cada noticia de la fuente política transmitida en las emisiones diarias y realizó un conteo de las notas informativas que presentan las versiones del chavismo y sus aliados y las correspondientes a los sectores de oposición. El monitoreo general muestra que no existe equilibrio ni imparcialidad, dado que el 84% de la cobertura que se le da al oficialismo es propaganda y apenas el 16% cuestionó la gestión en términos de servicios públicos o demandas ciudadanas. Precisa el informe Primaria Censurada, monitoreo informativo de los principales noticieros de Venezuela, divulgado el viernes. Por el lado de la oposición, un 23% de las noticias que reseñan son negativas y el 77% restante se limitan a brindar pronunciamientos oficiales de distintos voceros sin darle mayor profundidad ni a sus declaraciones ni a los eventos que promueve la alternativa democrática. Continúa. Misle González, gerente de monitoreo de Sala 58, recuerda que uno de los acuerdos firmados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hace 3 semanas es sobre condiciones electorales y resalta importancia de garantizar la libertad de expresión, herramienta para que los ciudadanos puedan defender sus derechos y se asegure la transparencia de los gobiernos y la lucha contra la corrupción. La decisión de las personas justamente está condicionada por el tipo de información que reciba, insiste. Uno de los puntos del acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos establece el compromiso de garantizar la promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, así como asegurar la igualdad de todos los candidatos en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales. Consultado por Boa Luis Peche, consultor político y gerente general de Sala 58, sostiene que uno de los focos de los actores implicados debe estar orientado a hacer cumplir el acuerdo. Primaria con cobertura informativa reducida. Horas antes de la primaria presidencial de la oposición celebrada el 22 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que las autoridades ordenaron a directivos de varios medios de comunicación radioeléctricos venezolanos no dar cobertura a la elección. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión, confirmó que, en al menos 5 estados, la suspensión de operativos de cobertura
fue a causa de un exhorto de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ente que regula las comunicaciones en el país, que argumentó que el proceso no estaba avalado por el Consejo Nacional Electoral. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela también verificó que, en al menos 3 estados, la decisión de los directores de emisoras y canales nacionales de abstenerse a dar información sobre la jornada electoral estuvo motivada por el temor a las represalias y no porque recibieron directamente un exhorto por parte del ente regulador de las telecomunicaciones, añadió en una nota publicada en su página web horas después de la primaria. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no confirmó públicamente que haya emitido una orden expresa para prohibir dar cobertura a la primaria, pero muchas televisoras y radios no desplegaron los operativos de cobertura que usualmente se registran en días de procesos electorales. Para Carlos Correa, director de Espacio Público, organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, limitar el acceso a la información busca sesgar las posibilidades de que la sociedad pueda participar de manera activa y directa en temas que conciernen, sean convocados por el sector gubernamental o partidos políticos u otros tipos de organizaciones. Hubo censura previa porque preliminarmente te dijeron no puedes hacer esta cobertura. Lo que sí muestra esto es que hay en la sociedad venezolana un músculo. Hubo un gran nivel de participación. La censura fue un actor importante en este proceso, pero yo no te sabría decir si la censura fue un factor catalizador de mayor participación o fue un factor que generó que la participación sea menor, manifestó Aboa. De acuerdo a IPYES, en 2022, CONATEL suspendió las operaciones de 107 emisoras de radio, la mayoría bajo el argumento de no contar con la permisología necesaria, cuando es esa institución la que, por vías formales e informales, actúa de manera discrecional y ordena el cese inmediato de las transmisiones. El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que no es reconocida por el gobierno de Maduro, alerta que en el país siguen corriendo violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno.